Rubén Rodríguez es locutor, conductor de radio, TV y animador de fiestas. Está casado con Ana María Cardoso de Rodríguez. Su hijo lleva su mismo nombre, Rubén Rodríguez Jr. 4 décadas de actividades en los medios y varios premios a la excelencia profesional apuntalan su larga trayectoria. El pionero, como también se lo conoce, siguió los pasos de Miguel Ángel Rodríguez, su papá. Teniendo solo 8 años, habló por primera vez en la estación radial Carlos Antonio López de la ciudad de Pilar, dirigido por su padre. Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros siempre motivados por el reencuentro habitual. Hoy es director de la organización Rodríguez, dueño de locales nocturnos, conductor en las radios Corazón y Popular FM y presentador del programa Vive la Vida de Telefuturo. ¡Qué bueno! ¿Qué más se puede agregar? Mucho. Esta cortina lo dice todo, ¿no? Cuántos años de animación, de fiesta, de alegrías. Pero hoy vamos a conocer al verdadero Rubén Rodríguez, el que hizo toda esta campaña, este trabajo fabuloso, pero también el ser humano. Además, nadie desconoce que somos muy amigos. Aunque como todas esas amistades que existen también, no estamos todo el día pegados. Pero sabemos que el uno cuenta con el otro. Rubén, buenas noches, bienvenido, querido hermano. ¿Cómo Buenas estás? noches, un placer, Mario, un gusto. Vos sabés el cariño inmenso que nos une, Sí. como exalumno del Cristo Rey, Para más, sí. como seguidores de Relámpago de Medianoche. Y tenemos amigos comunes también. Muchísimos, muchísimos. Blackie Delgado. Desde el presidente Alcides de la González. Conmebol Sí, hasta el querido Fernando Allen, por ejemplo. claro, uno de los tipos más buenos del planeta. Buenazo. Bueno, Buenazo. anoche estaban acá 4 expresidentes de la República. Sí. Entonces dijimos, ¿qué podemos traer para que supere lo de Mina? Traigamos a Rubén, dijimos, que no sé si será tan millonario como los que vinieron ayer, pero sí es popular como ellos, o más inclusive. ¿Nunca te tentaron con la política, Rubén? Una vez, Ajá. una vez para intendente municipal de Lambaré. ¿Y qué tal ahí? Y miré así pero no voy a poder seguro. No. No, Ahora, va a vos, ser difícil. eso a mí la gente, hoy cuando puse en el post que estabas, decía, ese colorado, vos nunca negaste eso, tu procedencia es colorada. No, claro, es más, mi padre fue colorado y además yo tengo muchos amigos colorados. Claro. ¿Has hecho los actos de Cartes, por ejemplo, y otros actos? Claro, porque me une una amistad con él. Claro. ¿verdad? He compartido antes que él esté como candidato, Sí. noches, nos conocemos de hace mucho tiempo, entonces, y también con Calé también tengo una amistad, así que, pero quiero que entienda la gente, porque la gente parece que no entiende que son amistades que tienen relación al ámbito artístico. Sí. Recordemos que él fue presentador, animador. Exacto. Y entonces nos veíamos en Ipacaraí. Rubén, a pesar de que somos tan amigos, hay ciertos temas que quizás por respeto o por prudencia nunca tocamos. Vos te enteraste cuando yo confesé mi problema de adicción. Creo que Sí. nunca lo había sabido, ¿no? No, a pesar no. de que estuvimos muy juntos siempre, nunca me viste. Y en mi caso particular, cuando la gente ya toma como por sabido de que vos tuviste prácticamente una vida paralela, yo me sorprendo porque yo realmente no formé parte de eso. O sea, siempre te vi con Ana. Sí. Eso es una etapa que pasó, preferís no hablar. ¿Qué fue eso realmente? Porque hay gente que dice, no, eso ya está todo asumido, hasta el propio Rubén ya acepta. Bueno, lo que sí está asumido por Ana principalmente. Ajá. Pero no quiero tocar más eso porque Sí. no entiende nadie, ¿verdad? Claro. Por qué razón y cómo fue y cuál es el sentido. Entonces, Pero digamos, ¿eso ya pasó o continúa? no, es un pacto. Un pacto que existe, ¿no? Ya no, está bien. Es la primera vez que hablamos del tema, Rubén. No, claro. Y quería tocarlo con respeto, porque en realidad yo cuando me preguntan digo, no sé, porque yo no, esa parte, y hay ciertas partes de la amistad no se comparten o no se Claro. publican, digamos. Sí, yo lo único que te iba a decir, una etapa donde Ana enfrentó una enfermedad muy maligna, Sí. ¿verdad? Una enfermedad que ha llevado muchas vidas y bueno, a lo mejor uno necesitaba de una persona que lo acompañe en esta tarea que es por sí una locura, que son las fiestas, los bailes, Sí. bueno, y a lo mejor ahí se generó esta relación, ¿verdad? No. Entonces, para que la gente entienda que no hay ninguna relación así como decir te estoy engañando o estoy manteniendo una familia en otra vida que vos no conocés, ¿verdad? Y eso en su momento fue aceptado por Ana. Totalmente. Ahora, convengamos, Rubén, que los dos fuimos muy cabezudos siempre. No, claro. Ahora ya yo por lo menos estoy retirado, pero la Claro. tentación, no me quiero justificar, pero era grande. No, y sigue siendo hoy en día, yo te digo. Sigue siendo, Rubén. Claro, sigue siendo hoy en día porque, ¿qué pasa? Ahora ya hay más libertad. Antes había más tiempo.
y había menos controles. Sí, no había celulares. No había celulares. Por ejemplo, yo recuerdo, y suelo contar, y nos reímos con Junior, ¿verdad? Sí. Cuando hacemos viajes juntos, que llegamos, por ejemplo, a una ciudad llamada Alberdi, por decirte, ¿verdad? Cierto. Y había Antelco abierto hasta las 6 de la tarde. Nada más. Si llegamos hasta las 7, Ana no podía hablar conmigo por teléfono hasta el día siguiente. Así cuando mismo. se habla Antelco otra vez. ¿Cierto? Sí, Era sí, una sí. belleza. Sí, sí. Y bueno, lo decimos ya hoy, con el paso del tiempo riéndonos, porque en realidad sabemos también lo difícil que es para nuestras parejas soportar Sí. esta exposición tan alta, ¿no? No, y yo tengo que sacarle el sombrero a Ana, porque ella no solamente ha llenado el cupo de ausencia por mi trabajo en la crianza de Junior, que yo he recompensado y me siento orgulloso de eso en esta segunda etapa. Cierto, Donde con ya, los nietos. con una tranquilidad económica, ¿no? Con Junior inclusive, ¿verdad? Sí. Puedo considerar que le ha ayudado a Junior en todo, acompañándole. Para lograr, ahí está mi suegra, también una belleza de mujer. ¿Cuántos doña Nena. años tenía Ana cuando te casaste con ella? Bueno, yo tenía 19, ella tenía 20. No te puedo creer. Sí, sí. Rubén, la nueva generación, ¿cómo la ves? A veces te siento como que te parece que algunos chicos están muy apurados y que a veces no respetan la jerarquía. Para nosotros, un Antolín Leguizamón, un Charles González Paliza eran figuras sagradas. Sí. Un Julio del Puerto Padre, un Carlos Gómez, un Juan Ángel Gómez. Yo los veía y faltaba poco para que me persignara, ¿verdad? Porque además uno Sí. se callaba para escucharlos. Exactamente. Sí. Eso ahora no es tan así, ¿no? Y cambió mucho, Mario. Lo que más me llama la atención es la falta de respeto, ¿verdad? Que nosotros sí yo creo que tiene mucho que ver tu familia y mi familia también, que nos inculcaron el respeto, ¿verdad? Claro. Es lo que decía Junior. Yo creo que soy una persona muy respetuosa, sin ningún tipo de envidia. Yo aplaudo el triunfo de los demás, celebro el rating de otros programas. ¿Se rompieron un poco los códigos ahora? Totalmente, totalmente. Una Es que- lástima. Yo creo que vos y yo hemos de a la noche, en la soledad de la habitación, desear estar de vuelta en aquellos 70. Muchas 80, veces sí, es cierto. Porque eran otras etapas. No solamente en el ambiente de conducción, sino eso se nota en el día a día cuando te encontrás con un escenario donde te atropellan o empiezan Claro. a apagarte las luces o cosas así, ¿verdad? Que nunca hubiera ocurrido antes. ¿Por qué no? Antes había un respeto, pero No, enorme. Nunca. De nosotros hacia nuestros mayores. Finalmente también lo que nos queda para adelante. Estamos en esa etapa en la cual gozamos del cariño de la gente, del respeto, pero también son momentos en que vamos a tener que dirigir la última parte de la carrera. Exactamente. ¿Cómo nos ves, me incluyo acá, Mm. de aquí a 5, 10, 15 años, 20 años? Y mira, yo creo que la radio nos va a salvar, más que la televisión. Y es por eso que yo quiero tanto a la radio. ¿Verdad? Porque la radio no necesita de una imagen, necesita de un sonido, Correcto. una voz, una música. En cambio, en la televisión es un poco más exigente el camino. Es cierto. ¿Verdad? ¿El primer y el último amor, la radio? Para mí, mi primer amor y el de siempre va a ser la radio. ¿Verdad? Es más, yo gozo haciendo radio. Pero en la animación también te veo activo como siempre. Sí, lo que pasa es que la animación es también casi lo mismo que estar en la radio. Ajá. Porque yo trato de hacer, inclusive a veces, me recuerdo de vos en las actuaciones, Sí. trato de animar como vos, como Ricardo, me recuerdo. Pues somos como una pandilla, ¿verdad? Claro. Entonces, naturalmente, eso me hace sentir un poquito más fácil. En la televisión es más exigente. Quería decirte que traje la botita de... Estoy mirando Sí, la producción. La botita de los Beatles, en homenaje a la viuda de John Lennon, el querido Mario Ferreira. Bueno, o sea que no te ves retirado ni criando nietos, sino que laburando siempre, que es nuestra No, pasión. yo creo que siempre voy a laburar. Y si no tengo una radio, seguro voy a terminar adquiriendo un espacio. Claro. Que es como la mayoría se manejaba anteriormente, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nos gusta, a mí me gusta hacer radio. Bueno, Wilson, gracias en serio por venir. No, muchísimas gracias a usted por invitarme. Bueno, fabuloso. Y gracias a vos por Una sorpresa fue acompañarme. Wilson, ¿eh? Un por gusto. favor. Ahí está. Mi mano derecha y mi pie izquierdo. Rubén, querido hermano, un abrazo. Te quiero mucho, María, ¿eh? Vos sabes. Yo sé que sí. Muchísimo. Rubén Rodríguez, Wilson, tenemos que valorar lo que tenemos en Paraguay. Entre tanto elogio al extranjero, valoremos que tenemos en Paraguay un Rubén Osvaldo Rodríguez López. Será hasta el próximo martes. Chao. Música. Desde